Hola, hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué parte del planeta nos encuentren. ¿Cómo estás, mi querido José Vadillo? Hola Charlie, un gusto hablar contigo, un gusto verte por este nuevo medio virtual, ¿no? Que nos estamos acomodando todos en esta nueva realidad y poder charlar, hablar un poco, para justamente desestresarnos de estas labores que es Claro, eso todo es una este mundo catarsis online. todo esto, ¿no? También. Sí, eso es verdad. Finalmente, ah, sí, estamos en una nueva realidad, ¿no? Evidentemente, que no se sabe hasta cuándo tenemos esa realidad, o será una realidad paralela a la realidad que debería empezar, debería regresar, ¿no? Eh, de alguna manera, en mis conversaciones con artistas, ¿no? Con diferentes artistas, escritores, periodistas, etcétera, Ajá. eh, de alguna manera el confinamiento les ha traído pues cierta creatividad, los músicos siguen haciendo, valga la redundancia, siguen produciendo música, ¿no? Quienes escribimos, seguimos escribiendo y escribiendo más todavía. Eh, ¿Qué te ha traído el confinamiento en términos creativos? Mira, el confinamiento sí, yo estoy de acuerdo de que de por sí los artistas no les ha chocado mucho el confinamiento, más bien toda la vida los que escribimos o los que tratamos de crear algo, buscamos, decimos, ¿por qué no puedo estar en mi casa avanzando algunas cosas, ¿no? Y una muestra de esto es, por ejemplo, de que si tú vas a las tiendas de música virtuales, ¿no? Todo lo que son las interfaces de audio ha salido como pan caliente, y Sí. no solo eso, los precios han aumentado exponencialmente, ¿no? Entonces ya se da todo un negocio para la gente que está metida en esto, entonces ha subido hasta, yo creo que hasta más del 50% a veces, ¿no? Eh, entonces, creativamente sí me ha permitido, lamentablemente, bueno, por el teletrabajo también es una nueva forma de esclavitud, ¿no? Son muchas horas, muchas veces al día, pero trato de algunos espacios poder hacer algo de música y de escribir, ¿no? De escribir estoy tratando de ver un nuevo libro de crónicas y también cuentos, ¿no? Sí, pero muy, Qué muy poco a bonito. poco, sí, 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 en, en lo que se pueda, ¿no? Eso es lo básicamente. Ajá. Claro, y en tu caso, bueno, la música te acompaña eh, en tu narrativa, te acompaña en tu producción literaria. Precisamente quería hablar de apus musicales, ¿no? Un material, que acá lo estamos viendo, un material, una entrega que para mí fue digamos, muy rica y muy placentera leer. De hecho, Gracias. me acompañó bastante también, que es importante. Lo tengo guardado en un lugar especial de mi ropero, ¿no? De mi closet, ahí, Se agradece mucho. cual ritual, ¿no? Gracias. Eh, pero veo que ha evolucionado, ¿no? Y cuando digo evolucionado, digamos, ha pasado no solamente, no creo que solamente sea un éxito a nivel físico, sino ahora ya se encuentra, digamos, en el entorno digital. ¿Cómo está recibiendo el público? ¿Qué feedback tienes, digamos, de todo lo que es las plataformas digitales? Sí, bueno, este libro, Apos Musicales, que son perfiles de 8 personajes de la música andina peruana, salió en el 2018, perdón, en formato físico. Es, como era una publicación independiente, es de Artífice Comunicadores, del periodista Jesús Raimundo, entonces demoró un poco en entrar a las librerías, ¿no? Hay grandes librerías, sin mencionar los nombres, Mm. donde el proceso es mucho más lento, ¿no? Conocemos de Inclusive, esas cosas siempre. sí, inclusive recién este año, alguna de ellas que se nos hizo muy, muy difícil, nos dio la luz verde, ¿no? O sea, imagínate, casi 2 años que se ha demorado en entrar. En otras, claro, las librerías más independientes y pequeñas te cobijan más rápidamente, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestro universo literario peruano, de las librerías, ¿no? Esa es la realidad.
aparte que, digamos, es difícil sacar un libro en el Perú, aparte que no hay muchos lectores, entonces los que producen un material, tanto el escritor como el editor, tienen que vérselas de cara contra esta realidad. Ese es un punto de vista. Pero también la pandemia del coronavirus lo que dio fue un impulso, hay que reconocer, a lo que es el libro electrónico, ¿no? Claro. Entonces, yo la verdad confieso que muchas veces yo tenía libros en PDF, sobre todo cuando estudiaba alguna materia en especial, en la maestría o por ahí que algún material específico, pero no como un libro placentero, ¿no? No un espacio placentero. Eh, pero en cambio, yo también fui de los que dije, a Disculpa, ver, vamos a ver cómo va. a qué te refieres a un espacio no placentero en Sí, lo que pasa es comparación que, a lo físico? claro, lo que pasa es que el formato PDF no te permite lo que más o menos uno tiene con el libro, ¿no? Con el libro uno puede subrayar, por ejemplo, ¿no? Mm. Algunas citas o básicamente eso, o irte a las páginas más amigablemente, ¿no? Cosas así. Entonces, pero ahora se ha dado un boom del libro electrónico, ¿no? Pero el libro electrónico básicamente se vende a través de algunas plataformas, ¿no? Una de ellas es Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero para hacer eso también es volver a editar el libro, ¿no? Hay que volver a algunos, hay que poner algunos hipertextos, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, esa es una labor que tienen que hacer los editores, ¿no? Y bueno, gracias que se dio todo este proceso y hace más o menos mes y medio, un mes máximo creo que se lanzó el libro Apus Musicales en formato electrónico. Ya está en Amazon y estamos viendo de que entre en otras plataformas, ¿no? Lo bueno es de que justamente había gente interesada en lo que sucede en la música andina peruana contemporánea, y, pero justamente no puede entrar al libro físico porque no hay muchos espacios donde vendan, es muy limitado, y gracias a estos canales se puede distribuir más rápidamente, ¿no? Y hay gente que le gusta tener los dos formatos, ya es cuestión de ellos, pero ha agilizado bastante, ¿no? No, y de hecho hay posibilidad de que pues lo conozcan y lo revisen no solo en el Perú, ¿no? Sino obviamente en Europa, en cualquier parte, ¿no? De hecho está al alcance ya de la globalización, ¿no? Claro, entonces cambia tu panorama del libro, ¿no? Porque a veces cuando uno saca un libro, lo que sucede es básicamente sacas el libro y de ahí comienzas a visitar algunas ferias, ¿no? Algunas entrevistas, y eso depende de tu tiempo y también del espacio, ¿no? A dónde vas llegando. Sin embargo, en estas plataformas ya lo pones a un alcance Mm. global, ¿no? Y los lectores que están interesados en la China pueden descargarlo, ¿no? Me sucedió justamente con un investigador en México, ¿no? Que me escribió justo el 16 o 17 de marzo, cuando empezaba la pandemia y no sabías si iba a haber vuelos al extranjero, todo, y estaba de paso en el Perú y me dijo, y yo quiero el libro, pero ya no había cómo salir de noche, ¿no? Mm. Estábamos con, ¿te acuerdas? Lo más rígido, ¿no? Entonces me dio mucha pena porque este señor, este investigador, quería llevarse el libro, pero ya no pudo, ya no tenía las librerías, nada. Fue algo anecdótico, pero a la vez te grafica también cómo estamos, y ahora ya tiene pues la opción del libro electrónico, ¿no? Y qué sentimientos ha producido? ¿Ya te has encontrado con alguien que te ha dicho, oye, he leído tu libro, o te ha dado alguna observación, te ha dado una crítica, te ha generado algún, te ha devuelto algo, digamos, de lo que tú has entregado? Sí, mira, desde distintos puntos de vista. El libro Apos Musicales son 8 perfiles periodísticos. En primer lugar, no estamos acostumbrados a hacer perfiles periodísticos sobre nuestros héroes musicales, ¿no? Hay muy poco trabajo al respecto. En cambio, si tú te vas a Colombia o Argentina, tú ves en una librería un espacio donde hay por lo menos 30 libros dedicados a eso, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, sobre Charlie o sobre Gustavo Cerati, hay por lo menos en exhibición 3 libros, 4 libros, ¿no? Y cuando se da un aniversario redondo, ya pues salen muchos más, ¿no? En cambio, acá
no tenemos mucho, tenemos tal vez el tema de Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Cosas muy puntuales, muy pequeñitas. Y la música andina, a pesar de tener miles de seguidores, eh, sin embargo, los personajes que tenemos ahí no tenían unos textos periodísticos, digamos, más o menos que hagan justicia a estas carreras, que casi todas son carreras que por lo menos abarcan 30 años de trayectoria, ¿no? Es una Claro. vida, hay una consecuencia con una discografía también, ¿no? Entonces, es una labor que está ahí permanente, pero están invisibilizados. Entonces, por un lado, lo novedoso del libro es que hace periodismo narrativo mirando a estos personajes andinos, no solo muertos, ¿no? ¿Por qué? Esa es otra de las cosas que tenemos. No podemos hablar muy bien, por ejemplo, de Lucha Reyes, que no tiene un libro, un perfil adecuado tampoco, ¿no? Periodístico hablo, ¿no? Pero hemos esperado que muera, ¿no? En el tema de Chacalón, ¿no? De Chacalón, tú sabes, estaba mirado para abajo. Cuando falleció y Claro. pasaron más de 10 años, ahí se hizo un ícono popular, ¿no? Entonces ahí recién se armó muchos productos periodísticos y también comerciales alrededor de su figura. Entonces, por un lado, para entrar con los periodistas es, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque tanto los periodistas como los investigadores tienen también mucho de la huella de lo que dijo don José María Arguedas, ¿no? Pero estamos hablando de contextos distintos, ¿no? Y para algunos, inclusive, eso me lo han dicho, lo que consideran es de que lo que dijo José María Arguedas y los artistas que él mencionó son solo los que uno debe de hablar, ¿no? Y el resto, lo que aparece después, no se debe hablar, ¿no? Inclusive, claro, porque lo polémico también del libro es de que no solo mira lo tradicional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Gaitán Castro son músicos que aparecen a fines de los 80, inicios de los 90, y el gran salto que dan, que para los tradicionalistas es una tradición justamente, Mm, es que mm. ellos incluyen el bajo electrónico, la batería, ¿no? Claro, ya entran a un plano más pop, si se quiere, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces es otra mirada, pero hay que reconocer que gracias a eso llega a otros mercados. Además, el público que le gusta la música andina va cambiando, ¿no? Y no son fenómenos como en la época que describía Arguedas o a inicios del siglo pasado, donde se quiere todavía tener a que las personas del Ande viven aisladas, ¿no? Con esta imagen de que están tocando su quenita solitaria y llorando, Claro, digamos. claro, como Es, que tenemos un estereotipo, ¿no? Del exacto. músico andino que está alejado, que está en el campo, tocando su quena, ¿no? Y hay que Bailando su dejarlo ahí con su rollito, llamita. y Claro, claro, y claro. hay que dejarlo ahí, Eh, ¿no? Entonces, esa es una mirada también paternalista, ¿no? Y como te digo, marcó muchas épocas, a muchos investigadores. Pero sin embargo, el hombre andino actual, y tú lo sabes porque tú eres un conocedor del rock, el gran mercado del rock nacional está en los Andes, ¿no? Claro, claro. Y las grandes bandas donde los rockeros se pasean porque no solo viven de su pasado, sino también muestran su nueva producción, es en el mundo andino. Ayacucho, Apurímac, Claro, Huancayo, etcétera, claro. son los Cusco, grandes Huancayo, mercados. Arequipa, ¿no? Y de eso viven pues los grupos famosos que tenemos aquí en Lima, Uno, ¿no? por ejemplo, súper rockero, ¿no? Súper andino y Exacto. súper rockero. Claro, se han hecho compilaciones también del trabajo que hacen ahí y muy buenas bandas, ¿no? Entonces, lo que pasa justamente es con el caso de William Luna y de Pelo de Ambrosio, ¿no? Pelo de Ambrosio tiene influencia también de lo que es el country, ¿no? La música country, Mm, pero escucha mucho rock, ¿no? En Huánuco, y es natural que tenga esta simbiosis, ¿no? Entre le gusta, es orgulloso de sus géneros huanuqueños, ¿no? De una tradición de ahí. Otra parte de su tradición es la tradición familiar, que tiene una formación clásica, no, no olvidemos que es eh, sobrino nieto de Daniel Alomía Robles, ¿no? claro. Entonces, una formación clásica, ya van dos formaciones distintas, y la otra, como tú dices, la del rock y del country, ¿no? Y del blues, ¿no?
Entonces, si tú miras solo desde Lima y dices, oye, pero ¿qué hace este? Es un guachafo, no sé, y no Bueno, comprendes esa realidad. claro, siempre he creído que el rock y la música andina, evidentemente, tiene una relación intrínseca, ¿no? Tiene ahí Claro. una comunión no oficializada, de alguna manera, ¿no? Sí, ese sentimiento está marcado ahí, ¿no? Podemos verlo, ¿no? Como decía Freddy de Uchpa, ¿no? Es verdad, si tú sientes el jarawi, el yarabí, el blues, ¿no? Hay una sintonía ahí, ¿no? Mm, Entonces es por eso yo también que creo que el rock en quechua no es algo fuera de lugar, se ha dado naturalmente, ¿no? Porque hay esa química entre esos ritmos, entre ese sentir también, ¿no? Entonces fue algo natural y el blues, lo que tú estás haciendo, un guayno medio bluseado, va excelente, ¿no? En el caso de William Luna viene de otro espacio, ¿no? El espacio romántico, el mm. espacio marcado por grupos como los iracundos, ¿no? Como los Ángeles Negros, ¿no? Que marcaron su vida. Y aparte de eso, él tenía a la abuelita que con la empleada cantaban en quechua y sintonizaban una radio local de Cusco, ¿no? Entonces él tiene ese contrapeso. Y es interesante porque cuando él va al festival en Chile, donde inicia su carrera, hasta antes de subir al tabladillo, él iba a presentar una balada, ¿no? Mm. Pero ahí cuando sube con el músico que lo acompaña, decide cambiar y hace un repertorio y hace un tema andino, y la gente lo ovaciona, ¿no? Entonces de ahí es que de donde surge el estilo de William Luna es justamente de unir estos dos universos, ¿no? Sí, Entonces es el Perú contemporáneo, ¿no? Que está ahí. sí, claro. De hecho, me acuerdo ahora que hablas de William, graciosamente, de una anécdota cuando tuve la oportunidad de hacerle toda la campaña de medios en un concierto que se hizo con la Sinfónica, 52 músicos en vivo en el Parque de Exposición o Parque de Lima. Y pues coordiné yo un reportaje con Punto Final o Contrapunto, no recuerdo bien, ¿no? Uno de estos. Eh, y, y- y la colega que hizo la nota eh, lo llamó el Luis Miguel de los Andes. Sí, claro. Tenemos que buscar, ¿no? Claro, Algo. entonces eso fue gracioso y de hecho me has hecho acordar por William, ¿no? Esa anécdota, ¿no? Un poco Claro, es graciosa, que hay colorida, gente que ¿no? no entiende, claro, o sea, piensa, pero ¿de dónde viene? ¿No? Es un posero, ¿no? Se está subiendo este estilo para lograr. Es algo natural que se da y por eso es que pega en los jóvenes, ¿no? De andinos y después ergo en ciudades como Lima, como Trujillo, que son ciudades Bueno, andinas, y tiene mucho público femenino también, ¿no? Exacto. Otro tema es negar justamente los fenómenos migratorios. ¿Y cómo se da esto? Se da, por ejemplo, en los años 80, fines de los 70, inicios de los 80, es cuando se inicia el movimiento de los sicuris en Lima. Eso es por un lado. Por otro lado, justamente se da también, la gente aprecia mucho la música que hacen sobre todo los conjuntos latinoamericanos de Chile y de Bolivia, ¿no? Eso influye en más de una generación de profesores. En ese momento se enseña todavía en los colegios nacionales música, ¿no? Algo que debería devolver, Debería obviamente, de ¿no? volver, Fuerza, evidentemente. ¿no? No solo para hacer música clásica, ¿no? Entonces, cuando se da esto, estos maestros eh, ponen en todos los colegios privados y públicos el charango, la quena y la zampoña. Fruto de esta generación, sobre todo que se da en Lima, aunque en Huancayo es donde toca una primera zampoña, es Lucho Quequesana, ¿no? Mm. Lucho crece con este movimiento mirando primero a la música creada por los grupos latinoamericanos, ¿no? Después, en el transcurrir del tiempo, él mira, por ejemplo, la música afroperuana, ¿no? Y comienza a hacer otros trabajos o mira, lo que voy, es que su nacimiento no es con lo tradicional, ¿no? No es que él hace música tradicional cusqueña, que viene parte de sus raíces, o arequipeña, o ayacuchana, no, no, no. Él, su amor por la música andina empieza mirando estos grupos que hablaban
reivindicaciones sociales, ¿no? Temas distintos, ¿no? Y que ponen una instrumentación por la cual miles de jóvenes llegan a la música andina. Otra parte de la historia, pues, que está para contar todavía es de los grupos de los 80, ¿no? En los años 80 surgen muchos grupos latinoamericanos en el Perú, ¿no? Incluido, pues, Alpamayo, Yaguar, Guayanay, etcétera, ¿no? Un montón de grupos, cantos del sur, en las universidades, ¿no? Cantos del pueblo, perdón, que surgen en San Marcos, etcétera, ¿no? Entonces, colegios y universidades fueron básicos para esta gran movida. Muchos de estos grupos se fueron al extranjero a radicar porque también coincidió con la época más violenta del país, ¿no? Y la tercera mirada ahí al respecto, y a estos músicos, pues me dicen, pero ¿por qué le pones a Quequesana, no? Entonces te estoy tratando de explicar un poco del por qué. Porque también tú puedes hablar, la música está de la mano con los seres humanos, ¿no es cierto? La música no se queda, no es un arte que queda estacionario en el tiempo, sino estaríamos tocando tambores con pieles de los vencidos, ¿no? Y pincuyos, ¿no? Claro, la música evoluciona constantemente, ¿no? Exacto. Y la gente es lo que lo hace, ¿no? Entonces tú vas con, yo como periodista he viajado mucho por provincias, ¿no? Y tú ves en los, por ejemplo, el tecno, ¿no? La presencia del tecno en los mototaxis cuando están subiendo a más de 4.000 metros de altura, ¿no? Entonces de ahí va a surgir algo loco, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, ahora tenemos raperos andinos, ¿no? Entonces ahí está esa música, ¿no? Y ellos hablan de su problemática al respecto. Y el otro punto de vista es por qué no las clases medias altas pueden apropiarse de la música andina. Y el caso más icónico es Jean-Pierre Magnet, ¿no? Un músico que lo ha hecho Mm. todo, ¿no? Ha hecho jazz, ha estudiado en la mejor escuela de música del mundo, ¿no? Ha hecho bandas de rock con Traffic Sound, ¿no? Se da el lujo de hacer conciertos de boleros con Eva Young, ¿no? Pero él Ahora, desde él niño, goza de una versatilidad, ¿no? versatilidad. Más allá de etiquetas. Sí, entonces, pero lo interesante es de que su papá era gerente general del Country Club de San Isidro, o sea, el lugar más ficho de Lima, ergo del Perú, ¿no es cierto? Su papá era un francés y estaba trabajando ahí, pero este niño Jean-Pierre lo que escuchaba de madrugada era, porque justamente la música andina hace 60 años se transmitía de madrugada, le llamaba la atención estos sonidos, ¿no? Este saxo, estas arpas, ¿no? Entonces el hombre hace una madura musicalmente, artísticamente. También debe ser que hace un trabajo de madurar, sentirse más peruano, ¿no? Y ya cuando llega, ya es un adulto muy grande, ¿no? Dice, voy a hacer realidad mi sueño y hace un disco maravilloso que para mí es uno de los discos más importantes que hay de música andina contemporánea y hace un álbum con Incaterra, ¿no? Incaterra hizo Mm. discos con Mickey González y con Jean-Pierre Magnet, ¿no? Hace este disco que es una locura sonora y convoca a sus patas del alma, pues, ¿no? Está Alex Acuña, está Estañaro, ¿no? Que son otros locos también, ¿no? Y muy metidos también cuando hacen la música peruana. Y hacen este disco maravilloso que es una explosión porque tú vas con él al Valle del Mantaro, pero también vas, tiene cosas con arpa y con violín que te llevan pues al sur de Huancavelica, de Apurima, de por allá. O sea, es un disco muy, muy loco que hizo Jean-Pierre. Entonces también merece estar porque en realidad esta música es de todos los peruanos, ¿no? Entonces eso es lo que quiero de alguna manera también demostrar. No podemos quedarnos en que sea solo una música de un determinado momento en el tiempo, ¿no? O anclada en el tiempo, y que solo determinados personajes puedan llamarse que hace música andina en este caso, ¿no? Porque Claro, también, ¿qué pasa? no necesitaría pertenecer pues Exacto. ni a una clase social, ni a un tipo de ideología, de creencia o idiosincrasia, ¿no? En todo caso, la música creo siempre que es para quien la sienta, ¿no? Claro, Básicamente. si no, tenemos el ejemplo de los británicos, ¿no? Ellos estaban tan alejados del sur norteamericano, donde surge esta rica música
negra que da paso al blues, al rock and roll, ¿no? Entonces tú ves como alguien como Kate Richards, inclusive tiene un documental donde prácticamente va de rodillas, ¿no? Al sur de los Estados Unidos a grabar, a rendir tributo, ¿no? A estos artistas. Tú ves a muchos artistas británicos que han hecho el mismo camino de esta admiración que tienen. Ellos no son afros, por un lado, no son pobres tampoco, ¿no? Porque ellos vienen de una clase media y media acomodada, ¿no? No son americanos, son europeos, y que le vas a decir que no hagan rock and roll, que no hagan blues. Uno de los mejores guitarristas de blues, quien es Eric Clapton, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y él paraba con B.B. King y toda la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, No, si vamos, siempre hay una visión hacia un reencuentro, ¿no? claro, En la entonces música. si y la música es libre, como tú dices, cualquiera puede hacer un género musical. La cosa yo creo es que conozca los géneros musicales que va a hacer y le dé, y sea respetuoso con lo que va a hacer al respecto, ¿no? Para decir, bueno, esto tiene influencias de esta música, es de alguna manera, digamos, guay, ¿no? ¿No? Para que sea de alguna manera. Es lo que sucede cuando no hay esencia, no hay investigación, cuando tenemos bandas de rock que bueno, no saben dónde están, ¿no? O sea, en cambio, una banda de rock que sabe que es peruana, ¿no? Sabe de dónde está partiendo, de Mm. qué mirada tiene y a partir de ahí puede construir, ¿no? Es un tema de identidad también, ¿no? La música está muy ligada a eso, ¿no? ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? ¿No? ¿Qué música miras con respeto? Por ejemplo, te cuento que ya hace más de 20 años el charanguista de los Jarcas de Bolivia es un japonés, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué le podemos decir? Bueno, el señor le toca y es respetuoso con lo que hace, ¿no? Y es un japonés que está ahí. Tevenot, que fue uno de los grandes quenistas a nivel mundial, era un suizo, ¿no? Entonces, es así. La única manera es mirar con respeto y aportar, ¿no? Claro, finalmente también la música creo que suele adoptar, ¿no? Suele adoptar a los músicos también, ¿no? Hay como que una reacción diferente, ¿no? Digamos, a la inversa del momento en el cual te pones a investigar o a ejecutar o a buscar, ¿no? Llega un momento que a veces la música termina por evangelizarte, termina por tomarte, termina, como digo, por adoptarte, ¿no? Pasa siempre. Sí, 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 sucede eso. Y la adopción de los instrumentos es otra cuestión parecida, ¿no? Por ejemplo, los metales en el Valle del Mantaro llegan a finales del siglo XIX, ¿no? Por los militares. Los militares son los que llevan estos jóvenes que estaban que se iban al ejército, ¿no? Les enseñaban a tocar instrumentos, ¿no? Entonces les enseñaban los metales, por ejemplo. Y ellos pedían, por favor, esta es una versión que digo, ¿no? Eh, Se llevaban esos instrumentos a sus pueblos, ¿para qué? Para interpretar su música con estos instrumentos. Y se dio esta simbiosis en el Valle del Mantaro, por ejemplo, ¿no? Donde los saxos, los clarinetes, quedaron, como decimos, a pelo, ¿no? Con el sentir del huanca, ¿no? Se adoptaron de lo mejor. Lo mismo puede suceder en el norte chico que llamamos, ¿no? Cuando Claro. esa arpa después le sumaron ya esta fallecida artista Doris, no me acuerdo que es una de las pioneras de esto, ¿no? De este género, disculpen, hacen esta fusión con los timbales, el bajo, el arpa, y suena rico para bailar ese tipo de música, ¿no? Pero si tú lo ves, los tradicionalistas dicen, esto es un pan con mango, ¿no? Pero a la gente le gusta, le encanta, y tanto así que hoy en día cuando dices norte chico ya lo asocias con esa instrumentación, ¿no? Entonces, la gente también se apropia de los sonidos y a la vez tú dejas que el artista, ¿no? Que esta música, estas manifestaciones, esta cultura te anide y tú puedas reinterpretarlo. Otra cosa que me gustó de estos artistas, inclusive el caso de Amanda Portales, ¿no? Amanda Portales, discúlpame, me estaba olvidando, ella es limeña, ¿no?
pero es Mira. la gran cantante de música andina, sobre todo reconocida, pensaba muchos que es del Valle del Mantaro, ¿no? Entonces, ¿ves? O sea, los caminos son distintos, ¿no? Entonces, le vamos a decir a Amanda Portales que no cante música andina, por favor, pues, ¿no? O sea, entonces, eso pasa, sí, sí ha tenido dificultades. Y el otro lado, es que como Apus es un libro, como te digo, nuevo en el sentido de, muchos artistas tampoco no conocen qué es periodismo narrativo, ¿no? O piensan de que un perfil es una agiografía, ¿no? Es una vida de los santos que vamos a hacer solo la versión de ellos, ¿no? Entonces en el libro uno también para hacer un perfil busca otras versiones, ¿no? Entonces hay un par de artistas que me han dicho, bueno, eso no es así, esto tiene que ser, es así, ¿no? Pero otras personas han dicho, no, eso no es así. Lo que pasa es que ya son personajes públicos y Mm. no solo es tu versión. Cuando eres un personaje público, hay otras miradas que van acompañándote, que ven distinto el fenómeno. Y eso los artistas les duele saber, ¿no? Pensaban que iba a ser una vida de santos, ¿no? Por un lado, eso no es, pero tampoco voy al escándalo, ¿no? Yo lo que he primado acá, o la vida sentimental, ¿no? Lo que acá prima es el trabajo musical, porque estos artistas han crecido haciendo su música, han probado cosas, no siempre les ha ido bien, ¿no? Entonces, no son artistas que muchas veces no son conformistas con lo que han hecho, ¿no? Han probado muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es interesante. Eso les hace más artistas salir un poco de lo que se llama, o es visto como folclore o folclorista, ¿no? Porque a veces se piensa que debe estar solo estacionario en lo que hace, ¿no? Pero un artista de por sí tiene que tomar riesgos y ellos lo hacen o lo han hecho muchas veces en su carrera. Claro, ahora de hecho, ambos musicales, digamos, lo, entre comillas, correcto hubiese sido que sea pues simplemente un homenaje, hablar bien, hablar, digamos, lo que todo el mundo esperaba que se hable de cada artista, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna manera creo que tú le das una mirada un tanto más objetiva, más realista, ¿no? Tanto más verdadera, ¿no? Y eso, para mí, por ejemplo, yo pienso que ese libro del backstage, ¿no? Ese libro del backstage, del detrás de cámaras de cada historia, de cada artista, ¿no? Y eso lo hace interesante y eso de alguna manera es importante, ¿no? Y gracias por tu apreciación. Y bueno, por ejemplo, en el caso de don Jaime Guardia, ¿no? Que es un ícono que José María Arguedas le dedica un libro también, una de sus novelas más famosas. El tema, con él me permito hablar del charango peruano, ¿no? Porque ese es otro aspecto, ¿no? Los peruanos, eh, como no miramos mucho lo que sucede en los Andes, hay muchos que pensaban que el charango era boliviano, ¿no? Sí, pues. Entonces, y desconocían también los estilos peruanos, que hay muchos, ¿no? En el área, en Ayacucho, en Arequipa, en Cusco, que no se ha estudiado, en Huaraz también, ¿no? Entonces, me permito hablar un poco del charango peruano y dar voz a los nuevos charanguistas que hay en el Perú, ¿no? Entonces, creo que es necesario porque tú hablas de ahí de una continuidad, ¿no? El señor, don Jaime Guardia, fue un ejemplo porque él rescató los géneros. Arguedas le dice, tú vas a cuidar los géneros, la raíz y todo, él lo hace, ¿no? Y gracias a él, los otros charanguistas han podido beber de eso y hacer nuevas cosas, ¿no? Y también me permite, yo recuerdo que ya había terminado el libro y justo fallece don Jaime Guardia, ¿no? Y yo le digo a mi editor Jesús Raimundo, ¿sabes qué? No podemos dejar de contar cómo es un velorio en el mundo andino, ¿no? Y un entierro, ¿no? Y es algo sui generis a la vez porque este, su pedido es como hombre andino de que no lo vayan a velar como ha sucedido pues con los abuelos que muchos tenemos, que no lo vayan a velar en estos velatorios con horarios de oficina, digamos, ¿no? Claro. Sino que él quería que vayan sus amigos, que toquen, que tomen, ¿no? Que le canten
Y eso sucedió en una casa acá en Chorrillos, donde él vivió más de 40 años, ¿no? Él hace eso y algo que me pareció singular es de que él no pidió que lo entierren, sino que ser incinerado, ¿no? Entonces, cuento todo eso, pero también me permite, como te digo, contar cómo ese mundo andino está tan presente en Lima a través de la imagen de don Jaime Guardia, ¿no? Algo similar también sucedió con don Raúl García Zárate, ¿no? Ya estaba en la parte final del libro cuando él fallece, y bueno, se incluye también esta mirada, ¿no? Pero él es de otra formación, él es un abogado respetado, más ceremonial, ¿no? Entonces, son mundos andinos distintos que están ahí presentes y a quienes debemos mucho. Entonces, esa es parte de la mirada, ¿no? Traerlos acá y además es el libro Apus Musicales mira a estos personajes casi a lo largo de 15 años, ¿no? Yo recuerdo mucho, siempre lo cuento, el tema con William Luna, ¿no? Mm. Me decían, pues, como llegaba Charlie Guamán y me decía, bueno, tengo este evento, ¿no? Entonces ya vamos a hacerle su entrevista, ¿no? Pero yo con William me quedaba hablando, pues, hora y media, ¿no? Y William me decía, José, ¿y todo esto va a salir? Me decía. Y yo le dije, sí, es para algo a futuro, ¿no? Entonces ya se dio ese a futuro, ¿no? Porque yo siempre, claro, en el lado del periodista que le gusta la música, ¿no? Digamos, no lo Decía, pusiste sobre aviso, simplemente lo no, claro, o hiciste sea, que iba se exprese. juntando material, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Alguien que quiera hacer un libro sobre algunos personajes tiene que mirarlo en el tiempo, ¿no? Mirarlo en Claro. el tiempo, acompañar su discografía, ¿no? Claro, hoy en día es más difícil porque todo es digital y no hay mucha información, pero yo soy de esos que les gustaba saber dónde habían grabado, ¿no? Las La canciones, los ficha técnica, la autores, ficha la ficha técnica. técnica que es tan maravillosa. Somos de esa generación, pues, ¿no? Que nos gustaban los discos, los cassettes y todo, Claro. ¿no? ¿Dónde se ha Entonces, mezclado? ¿Dónde se ha masterizado? ¿Quién lo ha hecho, no? eso era maravilloso, ¿no? Tenerlo a la mano. Entonces, todo ese material sirve para hacer estos textos finales, ¿no? Claro, yo creo, evidentemente, bueno, la pregunta que me salta aquí es, ¿podemos hablar de una segunda entrega de Apus? ¿Una saga? Si se Sí, bueno, quiere. el libro se llama Apus Musicales, Héroes de la Canción Andina Peruana, volumen 1. Claro, por eso dejas la puerta abierta. Sí, en realidad con el editor, con Jesús Raimundo, eh, habíamos planteado desde el inicio que iban a ser por lo menos unos 3 libros, ¿no? Lamentablemente el año pasado yo me dediqué a estudiar y me disculpé que no podía hacer y este año vino la pandemia, entonces porque iba a ser otro Apus Musicales, pero necesitaba hacer unos recorridos junto a algunos músicos, ¿no? Mm. Ajá. Pero lamentablemente, pues todos los músicos han quedado en stand-by, ¿no? Y bueno, yo con el teletrabajo no puedo mucho, pero yo creo que el próximo año ya debe de estar saliendo el Apus 2, ¿no? Y como te digo, es una mirada pues contemporánea a lo que está sucediendo en el Perú y no es nada purista, ¿no? Me han dado palo los músicos, los músicos tradicionales también me han dicho, pero ¿por qué está él y yo no estoy, ¿no? Entonces, Claro. oh, sí, si a mí Y me es, quiere más en mi pueblo que ellos, ¿no? Y otros me han dicho ya investigadores, pero Arguedas a esta persona no lo consideraría músico, ¿no? O no lo consideraría heredero de esto. Entonces ya, bueno, ya son miradas, ¿no? ahora, ¿tú crees que todavía la mirada purista, conservadora, todavía prevalece en la música o eso de alguna manera ya se está diluyendo? ¿Cómo lo estás percibiendo? Mira, yo sí creo que no hay purismo absoluto, ¿no? Y gente como Sonalito esta que viaja tanto por el país, por ejemplo, ¿no? Puede ver que las propias fiestas costumbristas han cambiado. Las personas son las que hacen, ¿no? A veces me ha tocado también ver fiestas que hace 20 años no son lo mismo que ahora, pero ¿qué le vas a decir a estos jóvenes
que se apropian de, de una danza, por ejemplo, ¿no? Igual sucede con la música, ¿no? Es una cuestión viva. Entonces, no le vas a decir que ponga tal instrumento, que lo acelere, porque también, digamos, el huayno ayacuchano o el carnaval se ha acelerado. Pero date cuenta que es un reflejo de nuestros tiempos. Vivimos acelerados. Y no Sí. me vas a decir que los Andes van a ser una burbuja, ¿no? De la que hablábamos, ¿no? Entonces, todo está, hablamos que todo está más interconectado, ¿no? Hay mucha, hoy en día, por ejemplo, hay esta chica Renata Flores que es tan interesante, ¿no? Hace cuestiones con música electrónica, ¿no? Y Sí, canta sí, en quechua. Es una maravilla. Hay otro algo chico, importante, ¿no? Taita Bird también, que se llama, que está haciendo cuestiones más instrumentales, ¿no? Entonces hay toda una suerte, pero también esto viene del orgullo, porque hace 20 o 30 años, hablar de estas cosas, a nosotros nos hubieran linchado en primer lugar, ¿no? Porque no se podía hablar de música andina, de mestizaje, ¿no? Esto era cuestión de cholos, ¿no? Entonces, no había esta identidad, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que y otra cosa, en las universidades, en la UPC, por ejemplo, se enseña música andina contemporánea también. Los chicos que son productores ya no tienen miedo, ya me ha tocado entrevistar a algunos, ya no tienen miedo de hablar de costa, sierra, de que vamos a hacer un wine, un carnaval, lo asumen todo, hacen festejo, wine o carnaval. Entonces estamos creando una nueva Bueno, sonoridad. ese es un avance en todo caso, ¿no? Es un Y yo creo avance que el hecho que la gente más joven, de alguna manera, lo asuma sin prejuicios, ¿no? Sin complejos, ¿no? ajá. Y Es dentro de eso, importante. discúlpame, Charlie, es importante sí tener los referentes, ¿no? Por ejemplo, si tú vas y hacen una cashwa, por ejemplo, en la zona, en la Sierra Norte, ¿no? En los pueblos se mantienen los viejos maestros y saben hacer ese género. Entonces, es bueno saber que existen ellos, que uno puede respetar cómo se hacía ese género y aprender, ¿no? El error, ¿sabes cuál es de la fusión? Estoy muy de acuerdo con muchos amigos, es de que los jóvenes, y sucedió mucho en los 90, se metían a hacer fusión porque les gustaba, digamos, el jazz, ¿no? Este, pero no habían investigado la raíz, el género que estaban Mm. fusionando. Entonces había un pan con mango que no le gustaba al público, ¿no? Entonces, el éxito es de las personas que miran con respeto Que esto y investigan, también, ¿no? También. claro, investigan, van a las fiestas. Por ejemplo, hay muchos jóvenes también hoy en día están mirando hacia el sur, ¿no? Los bayumbrosos tenemos que agradecerle. Y los bayumbrosos tienen que agradecer a Miki González también, ¿no es cierto? Que les puso una en vitrina, ¿no? Y gracias a él, ¿no? Dio pie Claro, a que claro. todos miremos a los Mickey de bayumbrosos. alguna manera fue pues su plataforma, ¿no? Exacto, ¿no? Miki González es una gran personalidad en el Perú, no lo han reconocido, y es un extranjero, ¿no? Porque él también, ¿te acuerdas que hizo Hoja Verde de la Coca, ¿no? Claro, Es decir, grandioso tema. invitó a una artista tradicional cusqueña a cantar con él, ¿no? Puso a cantar a Calamaro, La Caspa del Inca, ¿no? Con Charly García. O sea, es un hombre que ha hecho cosas muy interesantes, mira, nutriéndose y mirando con respeto la música que se hace en el Perú. Es el primero que hizo, yo lo considero, música electrónica y todo esto, Sí, con los claro. géneros que hacemos y con gran éxito, ¿no? Entonces, hay gente así que está así. Y yo le voy a negar a Miki González que su gran aporte, porque no es peruano, Claro, creo, ¿no? no tendría sentido, ¿no? Claro, así ningún género, como venimos hablando, se hubiera desarrollado, ¿no? Claro. Ahora, hablábamos de colegios hace un rato, ¿no? De por qué no se sigue enseñando música en los colegios. Y precisamente yo alguna vez te comenté bueno, que Apus debería ser una lectura sugerida, ¿no? En los escolares. Creo que sería importante para calar hondo con la transmisión del mensaje de identidad, ¿no? Que es algo que digamos, estamos en la lucha constante, ¿no? Todos los días, o todo el tiempo, o todas las décadas, ¿no? Evidentemente.
Bueno, sí, gracias, te agradezco. Habría que tal vez, si se diera la oportunidad, hacer unos textos más cortos, porque los chicos no tienen mucho tiempo en el colegio para leer, pero porque cada perfil es de más o menos 30 páginas, ¿no? Pero hacerles una versión para que entiendan a estos artistas, ¿no? Y gracias al lenguaje periodístico podemos hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos, Una versión single. claro, porque lo que hacen los chicos en el colegio es que como el, estos artistas tienen que, digamos, en la televisión, tener que hacer ciertas cosas para tener tribuna, o que solo estén reducidos a una anécdota en un periódico, en cambio, claro, estos textos los miran y los miran vivos, ¿no? Como te digo, no estoy esperando que mueran para poder hablar de ellos, ¿no? Eh, Claro. y lo otro son los estudiantes de periodismo, ¿no? Varias veces he hablado de apus musicales con ellos y me preocupa porque, claro, los chicos no miran más allá de lo coyuntural, ¿no? Entonces, uno de los consejos que les doy es puedan armar sus archivos poco a poco, con lecturas, ¿no? Administrar bien también lo que ellos tienen, porque a veces con lo digital piensan que no le dan valor a los archivos fotográficos de video, ¿no? Entonces, alguno de estos chicos podrá hacer un trabajo similar o mayor, yo espero, ¿no? Al respecto, pero también yo les veo sorprendidos porque nunca habían visto que estos personajes que se podía hacer un libro de estos personajes sin tener que hablar pues de los escándalos, ¿no? Sino que había un aporte artístico, Claro, musical, que estaba claro. ninguneado, ¿no? Entonces eso creo que es que es lo Claro, importante que puede dejar Apus, ¿no? de hecho, el terreno de los estudiantes de periodismo, no quiero hablar mal, pero es un poco peligroso, ¿no? Un poco peligroso hoy en día, ¿no? Sobre todo por la vorágine digital, como estábamos hablando, ¿no? Y por el tema de tener el foco básicamente en lo coyuntural o en lo más superficial, ¿no? Que es en este momento y siempre ha sido, ¿no? La televisión, prácticamente, el tema Claro. de farándula, todas esas cosas que Eso contaminan de tienes alguna a manera, un ¿no? lado a los chicos y al otro lado tenemos muy grandes cronistas, ¿no? Que son también profesores, pero que lamentablemente pues bueno, vienen de otra generación o son un poquito snobs también hay que decirlo, ¿no? Entonces no ven a estos otros personajes, ¿no? Entonces solo ven cosas que puedan, no sé, que estén más en su universo localizado, pero deberían también promocionar para que estos chicos vean a estos artistas, vean a los artesanos, a lo que les rodea como algo que puede ser eh, llevarse al periodismo narrativo, ¿no? Con respeto a los trabajos que tienen muchos años, ¿no? Como vuelvo a repetir, tanto estos personajes de apus musicales como muchos artesanos en los pueblos, son trabajos de casi invisibilizados de muchos años, Sí, ¿no? sí, sí, de hecho que sí. Y de alguna manera tú lo estás trayendo al ojo público, que es importante, y ojalá que Apus tenga mucho más fuerza, ¿no? A nivel de difusión, se pueda de alguna manera, digamos, consolidar, ¿no? A nivel de difusión, de promoción, que creo que es lo que se espera y lo que todos deseamos. De hecho, bueno, la conversación está interesante, está buena, pero bueno, estamos de alguna manera eh, con la vorágine de la Internet y la velocidad. Entonces, de hecho, ya estamos cerrando. Yo te agradezco mucho por esta conversación y por este compartir, ¿no? Por este intercambio que es importante en cuanto a la conversación y en cuanto a apos musicales, que yo lo tengo aquí, evidentemente, en a buen Muchas recaudo. gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho, Charlie, por el tiempo, por darle la tribuna al libro, Apus Musicales, que reúne pues dos pasiones que tenemos ambos, ¿no? Que es la escritura Sí, y el amor por la música, el ¿no? amor por la música, que es algo que no se acaba, ¿no? Y que es algo que, bueno, yo en mi caso, bueno, sigo terco, ¿no? Sigo insistiendo, ¿no? Y creo que va a ser siempre Sí. así, ¿no?
Sí, eso es verdad. Yo a veces también confieso que me da ganas de soltar los gallos y suelto algunas canciones por ahí, pero siempre mirar, sobre todo como periodista me queda acompañar, ¿no? A estos fenómenos musicales que se dan, que son parte de nuestra identidad, ¿no? Pero que como están viendo los amigos o van a ver, no se circunscribe a lo que sucede en un espacio cerrado, ¿no? Sino que está en comunicación con lo que sucede en el mundo. Entonces, es solo, Apus es un momento en el tiempo, ¿no? Y es testigo de su tiempo. Eso es lo importante, ser testigo de nuestro tiempo, mirar las cosas con respeto y profesionalismo y con amor y con pasión, ¿no? Porque ningún libro se hace sin pasión. Claro, claro, claro. Me encantó la frase, seamos testigos del tiempo, ¿no? Que es importante. Sí, es muy importante Sí. para acompañar, sí. Pepe, muchas gracias por la charla, muchas gracias por la conversación. De hecho, eh, vamos a conversar mucho más y nada, y qué gusto verte después de mucho tiempo, aunque sea por este Esta ventana. medio, ¿no? Impersonal, pero ya cuando pase la pandemia nos tomaremos un café y charlaremos como debe ser. De todas maneras, Charlie, un gusto hablar contigo. Una persona que conoce tanto de música. Entonces, Gracias. nos va llevando más la conversación al respecto. Gracias por la invitación. Ya nos vemos pronto, Nos estamos viendo en la red. maestro. Ahí está.